Bonito día para todos ustedes y para todos nosotros. Hoy día empezamos un nuevo mes, ¿no? 1 de febrero del 2023. Bien, ¿y qué tal? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo va todo? Estamos mejorando, estamos captando la abundancia, nos está yendo bien en lo que queremos. Recibí en estos días, algunos mensajitos por ahí, por nuestro Facebook, ¿no? Por nuestra página web, en donde me hablan acerca de la meditación. Evidentemente la meditación no es nada fácil y mayormente la mayoría de gente pierde un poco la paciencia, el hilo para esto, ¿no? Entonces nosotros siempre hemos estado repitiendo lo que es el asunto de la meditación, tanto así que yo decía, ya mejor no voy a tocar el tema porque ya deben de más o menos, ya si no con las repeticiones, ya pueden tener algo ya no más claro, más nítido, pero parece que es gente nueva, gente que nos conoce a nosotros y conoce también el tema, pero que no lo han querido llevar a la práctica, o lo que sucede con mucha gente, pues, ¿no? Que creen que es un asunto de un día, de una semana, y que con eso ya lo van a lograr. Entonces, desde ya les digo que la cosa no es así, porque yo he visto muchas de estas gentes que son vienen de afuera, porque nosotros le hacemos demasiado caso a la gente que viene de afuera. No nos damos cuenta que acá tenemos excelentes profesores, llamémoslo así, que nos entrenan para todo lo que es la arte espiritualidad, y que estas personas de afuera, algunos, no todos, no todos, pero algunos cobran una fortuna para dar sus temas, y bueno, al final no te lleva a nada, ¿no? No te lleva absolutamente a nada. En fin, acá hoy día voy a tratar de hacer el esfuerzo de ser concreto, conciso, de dejar las bases bien hechecitas, porque ahí he estado viendo de que hay algunos que insisten, ¿no? Entonces yo les decía, no, pero ¿saben qué? Me van a disculpar, porque nosotros ya no estamos haciendo meditaciones. Entonces yo no enseño meditaciones individuales, no enseño para poca gente. Incluso ya no hemos estado haciendo meditaciones por vía de internet, ¿no? Porque lo hicimos un par de veces y no es lo mismo que hacerlo en vivo, presencial, ¿no? Porque en presencial uno siente quién va, quién no va, quién lo está haciendo bien, entonces ya uno lanza, la enseñanza para que esa persona lo capte y cosas así. Además que se hacen preguntas muchas veces muy buenas, en donde todos comparten. No es lo mismo que hacerlo por la red, por Zoom o por lo que sea, porque ya lo hicimos un par de veces y yo no me quedé contento, ¿no? No se trata de ganar dinero, en mi caso. No se trata de ganar dinero. Claro que evidentemente yo no soy alérgico al dinero. Tenemos que ganar dinero porque si no, ¿cómo vivimos y cómo hacemos? Pero si es que nos va a salir mal, si así nomás en presencial, muchas veces no les resulta, y son 3 días seguidos, y muchas veces no les resulta. Imagínense, yo pensé que por internet iba a ser diferente, o iba a ser, por lo menos se iba a acercar bastante, ¿no? Pero no hay una vibración, no es la misma vibración, no es igual, o al menos yo no tengo la capacidad de hacerlo, ¿no? Porque cuando uno lo hace en físico, en presencial, es distinto. Yo capto, siento, y entonces actúo, no hablo. Y entonces, y enseño de acuerdo a eso. Entonces, pero por internet nada, no pasa nada, cero. Tururú, tururú.
que prefiero no hacerlo por internet, porque si bien es cierto pueden entrar 20, 30, 40, 50 personas, los que estén interesados, y todos reciben, pero no es lo mismo. Yo pienso, no me gusta ni engañar, no se trata de ganar dinero, no se trata, lógicamente yo gano dinero, si es que también va a funcionar para los demás, entonces yo me siento cómodo, me siento tranquilo, porque estoy cumpliendo mi deber, ¿no? Y evidentemente también recibiendo lo que me corresponde, ¿no? Pero no pienso que eso sea así. Entonces hoy día había decidido, ¿no? Como yo decía, ya para qué vamos a hablar de la meditación, pero evidentemente es un tema que es completamente útil, que es de verdad necesario para la vida diaria, para poder vivir, porque la única forma de poder conversar con Dios es por intermedio de la meditación. No existe otra manera de conversar con Dios. Uno puede decir, sí, pero yo converso con Dios, yo hablo con Dios, tú hablarás, Él te escuchará, porque evidentemente Él te escucha, pero tú lo escuchas a Él, ya, eso es meditación. Que tú hables y que Él te escuche y que después Él te responda y que tú lo escuches. Entonces, en eso, cuando uno habla, es un asunto tridimensional, ¿no? Estamos hablando acá que ya, es un asunto tridimensional cuando uno habla. Entonces tú hablas con cualquier persona, la persona te escucha, y entonces tú le respondes, y así se comienza una conversación, ¿no? Conversar con Dios es completamente distinto y diferente, ¿no? Porque ni siquiera entra en un estrato mental nada más, sino que entra en el siguiente nivel, entra en el estado de conciencia superior, ya no entra en la mente, entra en la conciencia. Para los que no entienden esto, ya nosotros hemos estudiado lo que es el cuerpo físico, el cuerpo vital, el cuerpo astral, el cuerpo mental, pero ahí no queda el cuerpo, nada más la cosa, tenemos otros cuerpos, ya con la mente ya tenemos un nivel, ya de ahí viene el cuerpo causal, ya, que es el cuerpo de la voluntad, ya después de ahí viene el cuerpo búdico, que es el cuerpo de la meditación, el cuerpo de la conciencia, y después de ahí viene el cuerpo átmico, que viene a ser el espíritu, que viene a ser el Padre que está en secreto. Entonces, hablar de la mente que está en la quinta dimensión no es lo mismo que hablar de la conciencia que está en la sexta dimensión. Entonces la mente es espiritual, es divina, la mente es divina. Nosotros malogramos todo el asunto cuando cogimos del árbol del bien y del mal, porque en ese tiempo el Dios Jehová nos prohibió, nos dijo, no cojan de ese árbol que es el sexo mal hecho, ¿no? Que es el sexo mal hecho, porque una cosa es transmutar y otra cosa es eyacular. Entonces, he ahí el problema. Cuando uno pierde las energías, porque es completamente válido tener la relación íntima, porque ese es el arca, ese es el arcano, ese es el arca de la alianza con Dios. Ahí es donde está todo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La mente se comenzó a llenar de defectos. Ya explicamos esa clase también. La mente se comenzó a llenar de defectos, primero la lujuria, después la envidia, la codicia, etcétera, etcétera. Entonces la mente ya no es nuestra mente. Nosotros dejamos de pensar con esa cercanía que teníamos con la conciencia, que es de la sexta dimensión, ¿no? Entonces, para llegar a la meditación, a llegar a conversar con Dios, eso lo tienes que hacer. El estado meditativo se logra cuando uno comienza a hacer trabajar su cuerpo de la conciencia, que está en la sexta dimensión superior, porque
el cuerpo causal está en la sexta dimensión inferior. Entonces, la mente no es lo mismo que la conciencia. A nosotros nos encanta, nos fascina juntar a los dos, creer que los dos es la misma cosa. No es lo mismo. Tienes que concentrarte bien y tienes que usar bien tu mente para conversar con Dios. No, mentira, eso no es así. Con la mente no conversas con Dios. Dios te puede escuchar. Él te puede escuchar desde la séptima dimensión hasta la tercera dimensión. Es Dios, pues. Es Dios. Pero tú, que todavía estás en ciernes, que tú todavía estás en tus pininos, en el kindergarten de convertirte en Dios, porque tú eres hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Todos nosotros somos hijos de Dios, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? De que nosotros podemos conversar con Dios, pero no lo hacemos, porque nos hemos trabado, y la religión nos ha trabado en esa onda de la oración, que hay que orar y para que Dios te escuche. Sí, eso sí es verdad. Cuando tú oras, Dios te escucha. Pero cuando tú oras así nomás, con la mente, Él te va a escuchar, pero tú no lo vas a escuchar. Entonces aquí el punto clave es de que tú también escuches a Dios. Porque ese asunto de la fe y que la fe mueve montañas, esa fe tiene que ver con la felicidad, esa fe tiene que ver con lo que tú quieres hacer tienes que hacer para hacer acá en este mundo lo que Dios quiere que hagas. Porque tú, créalo o no lo creas, tú de todas maneras has venido a hacer una misión. Tú tienes una misión. Todos nosotros tenemos una misión. Algunos tienen misiones chiquitas, otros más grandecitas, otros más grandecitos y así sucesivamente. Entonces ahí es donde viene lo de la parábola de los talentos, utilizar y desarrollar los talentos. Si tienes 2 talentos, te tienes que ir de aquí con 4 talentos. Si tienes 4 talentos, te tienes que ir de aquí con 8 talentos o más, y así sucesivamente. Por eso es que hay gente que no tiene mucha inteligencia, y hay otros porque son ultra super plus, y hay otros pues que utilizan su inteligencia, como lo estuve explicando la semana antepasada, de personas que hablan ahí en la marcha, que había uno que estaba, pero de la San Marcos, que hablaba, pero para su madre, que hablaba tan rebuscado que ya la gente le comenzaba a decir de que, y así es como la tabla de la hipotenusa se partió a la mitad y todo, porque no sabes utilizar la inteligencia. Eso no te conduce a nada, eso es solamente darle vueltas y darle vueltas a la ignorancia. Porque cuando una persona conoce y cuando una persona sabe, ya, y no utiliza bien la inteligencia, está peor que un ignorante. Porque, ¿qué va a hacer el ignorante, pobrecito? Pues no sabe, no sabe. Pero el que utiliza mal la inteligencia, por si no lo sabe, en la siguiente existencia no tiene derecho a utilizarla. De ahí es donde vienen los que tienen retardo mental, los que están ahí un poco zafados mentalmente y todo lo demás, porque no utilizaron mal su inteligencia, y esa inteligencia la utilizaron para mal, para que las cosas le vayan mal a varias personas, a otras personas. Entonces, por eso que este asunto del conocimiento, de entregarlo bonito y de entregarlo bien, es una gran responsabilidad. Y para eso, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que estudiar y tienes que comenzar a trabajar y tienes que hacer tu trabajo, no solamente en los momentos de la práctica de la meditación, que aquí está el kit del asunto, porque hay mucha gente que cree que solamente yo hago mi práctica de media hora, de 20 minutos, y con eso se solucionó, y con eso ya después sigo mi vida diaria y las cosas me van a ir bien. No, mentira. Ah, no, entonces mejor hago meditación 1 hora. También mentira. No, entonces hago mi meditación. No se trata de eso. Se trata de que también en el lapso de la vida diaria estés cambiando. Porque el hecho de hacer meditación, de todas maneras te va a dar ciertos chispazos de información. Así, una de fracción de segundos, ¡pum!, entra
y ya eso se queda en tu conciencia, porque una cosa es que se quede en tu mente y otra cosa es y se encuentra atrapada por los defectos, por eso es que te olvidas, hay debilidad cerebral, hay pérdida de memoria, ¿no? Y otra cosa es que se quede en tu conciencia. Cuando se queda en tu conciencia, jamás lo olvidas, nunca lo olvidas, siempre lo tienes ahí. Tal vez no lo puedas tener en la punta de la lengua y no lo puedes expresar, pero lo tienes ahí porque lo sientes. Es ahí la gran diferencia entre pensar y meditar. ¿Ves? Estamos hablando de otros niveles. Ahora, ¿para qué te sirve el despertar de la conciencia? Porque la única manera en que se puede despertar la conciencia, no solamente, y escúchame bien, no solamente es la eliminación de los defectos, porque tú puedes haber eliminado, por decirte, ¿no?, un 10% de defectos con tus buenos actos, con tus buenas obras, que eso es una cosa, con tus cambios psicológicos, ahí está, porque el cambio psicológico va a hacer de que tú hagas obras. Y entonces todo eso redunda en una misma cosa, y entonces vas eliminando los defectos, porque ya jamás vuelves a hacer lo mismo que hacías antes. Es imposible. ¿Por qué? Porque ya vas comenzando a tener menos defectos. Pero una cosa es tener menos defectos y otra cosa es tener más conciencia. No es lo mismo. Porque tú, por ejemplo, ya hiciste toda la chamba, ya hiciste todo el trabajo, eliminaste, transmutaste, cambiaste, estudiaste y cambiaste tu psicología. Y en la vida diaria tienes actos heroicos, como te dicen cuando recién vas a llegar, cuando estás en la barriguita de tu mamá. Escribe, cuando te muestran tu libro de la vida y te dicen, escribe actos heroicos en él. Eso te dicen a ti, me lo han dicho a mí, se lo dicen a todo el mundo cuando va a entrar acá. Y esa es la idea, pero nosotros creemos que los actos heroicos son actos dirigidos por los defectos a la mente. No. Los actos heroicos vienen a hacer esa transmutación, esa transformación, convertirnos en radicales espirituales. ¿Ves? Y entiéndase bien lo que significa esto de radicalizar la espiritualidad. No es cucufatería, no es golpearse el pecho, no es estar a todo el mundo diciéndole hermanito, hermanita, no es estar fregándole a la gente, tocándole la puerta para enseñarle la Biblia. No es porque llegan, qué sé yo, en unos momentos tan inadecuados, y además que hay tanta gente que sabe hasta, en fin, menos que tú y te quieren enseñar. Y entonces, no es eso. El asunto es otra cosa. El asunto es de que el hecho de que nosotros recuperemos la mente va a ser muy beneficioso para la conciencia, porque vas a tener más fe, más ganas, más fuerza, más deseo de recuperar tu conciencia. ¿Entiendes? Mientras menos defectos tengas, porque ya los eliminaste, porque tú eres, ya encontraste el camino amarillo, ya vislumbraste, porque esa es la única forma de entrar al club de los personajes notables. Es que tú hagas una transformación psicológica llevada también por buenos actos y buenas obras. Nunca confundas, porque te vas a confundir. Vas a creer de que vas a hacer buenas obras, pero que en realidad no lo es. Como por ejemplo, que tú estés ahí regalándole ahí a gente, ahí te regalo, toma 3 soles, toma 5 soles, que pobrecito que el mendigo. Lo único que estás haciendo es que ese mendigo siga mendigando. Tú crees que estás haciendo buena obra. Y si ese mendigo se le ocurre tomarse un trago a tu nombre, o fumarse una marihuana en tu nombre, ya, entonces, con tu plata, eso significa de que eso va a ir en contra tuyo, porque tú estuviste dándole las facilidades para que esa persona se retrase más. Hay que tener cuidado. Y ese cuidado, ese darse cuenta, esa lucidez, esa luz, no te la va a dar la mente con todos los defectos.
te lo da la conciencia. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Entonces nosotros ahora, te dije hace un rato, no es lo mismo la mente, no es lo mismo la mente que la conciencia. Y no es lo mismo eliminar, haber eliminado un 10% de defectos y eso no te da un 10% de conciencia. No, 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 no. No, por eso es que hay mucha gente que no entiende, no capta. Yo quiero llegar a los estratos superiores de Dios. Yo quiero conversar con Dios. Yo quiero sentarme en la misma mesa de Él y conversar y hablar así largo y entendido. ¡Ay, qué rico se escucha! Pero qué bacán, no, hermanito, no, hermanita. ¡Qué bacán se escucha! Oye, si fuera así, ¿tú crees que Dios no sería el primer interesado, el íntimo, el Padre que está en secreto? ¿No sería el primer interesado en que nosotros y Él también se junte con nosotros y nos enseñe y nos oriente y nos diga? Pero no se puede. ¿Por qué? Porque así como nosotros abrimos la puerta del bien y del mal, así como nosotros, ¿no? Y nos caímos, nosotros tenemos, así también de la misma manera, nosotros somos los responsables y tenemos que levantarnos y subir la escalera hacia la alta espiritualidad. Para eso vienen maestros, para eso hay libros, para eso hay discípulos que tienen como misión y como encomienda dar el conocimiento. Evidentemente de que eso no es para todos los oídos, pues, ¿no? Eso no es para todos los oídos. Eso no es para todo. Hay gente que escucha y después de 2, 3 años recién entiende y lo sigue. Entonces, todo tiene su momento y todo el asunto es así. Pero hay que entender de que Dios no va a bajar. Entiende bien. Dios no va a bajar. El hombre, o mejor dicho, el ser humano es el que tiene la obligación de subir. Porque nosotros estábamos tas con Él. Estábamos en la época, a pesar de que habíamos metido la pata, por ejemplo, Manco Cápac, Huiracocha, Pachacútec, maestros que nos enseñaban a nosotros, por eso que tuvimos una gran raza, una gran cultura, ¿no? Y ellos no eran cualquier persona. Manco Cápac y Mama Oglio con la barra de oro nos enseñaron la transmutación. Ahí el que tenga ojos para ver, que vea. Ahí el que tenga oídos para oír, que escuche. Eso nos enseñó Manco Cápac y Mama Oglio. ¿Tú estudias eso en el colegio? No. Sin embargo, ellos fueron los que concentraron luego de que la vara se hundió, la vara de oro se hundió, ahí hicieron el imperio. Te está hablando de lo mismo que cuando estábamos en el Edén, que cuando estábamos en el paraíso, que todo estaba, el árbol de la ciencia estaba, y el árbol del bien y del mal estaba en el medio del paraíso. Te siguen hablando de lo mismo. Entonces esas personas ayudaban. Cuando uno habla de las ñustas, ¿no? Cuando uno habla de las ñustas, uno ni sabe quiénes eran nuestras ñustas hermosas, bellas muchachas, que ellas estaban conectadas, mediante la meditación estaban conectadas con Dios. Y ellas eran las que le decían al esposo o a la pareja, le decían qué era lo que le había dicho Dios. La pareja agarraba, hacía lo que tenía que hacer y funcionaba. ¿Por qué? Porque había un contacto con Dios. Cuando uno dice Machu Picchu es como decir el Vaticano de lo que es el Perú. Bueno, lo que era puesto todo, ¿no? Porque eso agarraba pues Chile, agarraba Bolivia, agarraba Colombia, ¿no? Entonces eso es el Vaticano. Y en el Vaticano habían pues así potestades, habían tronos, habían maestros y ñustas.
Y las ñustas dicen, ay no, que eran las prostitutas sagradas, eran las prostitutas. ¡Qué guachafería de la ciencia de ahora! No era ninguna prostituta. El hecho de enseñar a transmutar, y no es que lo hacía con uno, con otro, ¿qué sabe esa gente? Lo hacían con uno solo, y a él enseñaban la transmutación, y de ahí ella misma les corregía, y evolucionaba hasta convertirse en maestro de esa persona que era bien acogida por la ñusta. Entonces la gente ni sabe. La gente ignora cosas, pero se lanza a hablar porque creen que el sexo es lo mismo que transmutación. Del sexo tú puedes hablar lo que quieras, porque estamos hablando de esto del árbol del bien y del mal, pero la transmutación es sagrada. Y entonces de ahí es donde yo tengo que volver a regresar y ver que lo que es que uno quiere convertir, quiere estar con los maestros o quiere estar con el íntimo y quiere conversar con ellos. Y entonces, ¿cómo lo vas a hacer si no estás en ni siquiera tienes una capacidad intelectual, una capacidad mental como para estar conversando con él? Porque ¿qué le vas a decir? Ay, maestro, ¿con quién me voy a casar? Jorge me quiere. ¿Eso le vas a preguntar? Porque esa es nuestra capacidad, pues. El hombre quiere trabajo, plata, dinero, honra, honores, y la mujer quiere belleza, quiere asegurarse también con su pareja, y tener hijos. Esa es su naturaleza, eso está bien. Eso está muy bien. Pero es que también tenemos que desarrollar nuestros poderes, tanto hombres como mujeres. Tanto hombres como mujeres, porque la comunicación es para los dos somos importantes. Entonces aquí, si vamos a llegar a este asunto de que yo quiero sentarme a conversar con Dios, ¿por qué es que yo no tengo esa oportunidad? Y entonces la gran mayoría dice, Dios no existe. La gran mayoría dice, Dios no existe. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que Dios haga lo que se nos antoja. Y no entendemos que las cosas son al revés, que son al revés. De que uno tiene que subir y que Dios no tiene que bajar. Eso es lo que tenemos que entender. Cuando nosotros sintamos y pensemos adecuadamente, equilibradamente, ya hemos comenzado la ruta del camino amarillo. Y cuando uno comienza la ruta del camino amarillo, que es el camino invisible, que es tu ruta individual, cuando tú comiences con eso, ahí tú vas a sentir más la presencia de Dios. Primero la presencia, porque los obstáculos no van a estar, van a derribar obstáculos. Van a hacer de que tú, como sigues y sigues y sigues y sigues, porque ese es el truco, no es solamente estar con la práctica de 20 minutos, media hora, una hora en la cama y haciendo la meditación. El truco es seguir en el lapso de la vida diaria. Entonces, cuando uno sigue, no es que Él se te acerque más, Él siempre está ahí. El asunto es que tú ya tienes la capacidad de verlo, de sentirlo, porque se te está ampliando la cuestión. ¿Te das cuenta? Entonces de ahí es donde te van a hacer la fe, porque tú vas a decir, no, sí, yo no sé cómo, pero ahora, por ejemplo, estoy soñando más. Ahora tengo avisos en la madrugada, en la noche. Ahora, claro, en lo invisible y en el silencio es donde Él se manifiesta. Por el momento, es por la condición en la que nosotros nos encontramos. Acá no es una cuestión de que uno tiene fe y de algo que no ve, que no siente, que no sabe, que tú ya no es un estado de locura, compadre. Uno tiene fe cuando ya tiene la verdadera experiencia con Dios. Ahí sí tu fe es incorruptible. Ya cuando ya conversaste con Él, ya cuando Él te dijo qué era lo que tenías que hacer, ya cuando tú sabes que si es que tienes que ir o si no tienes que ir, si ya tú sabes que tienes que comprar o no tienes que comprar, ya sabes si tienes que
que hacer un negocio en otro país, en este país, entonces ya sabes. Y eso ya no es cuestión de fe, eso es una cuestión de la conversación con Dios, y que eso va de acuerdo con lo que Dios quiere. Uno anda creyendo de que ya en ese supuesto de que Dios existe, pucha, que Dios me va a hacer bien aburrido, que ya no voy a poder salir a hacer mis cosas. No, es que no tiene nada de aburrido, compadre. No tiene nada de aburrido, porque tú, por ejemplo, quieres tener abundancia. ¿Quién te dice que la meditación no te da abundancia? Y ojo, no es que Dios te haga el milagrito, es que tú solito tienes el poder de hacer esos milagros. Eso es meditación, por si acasito no te confundas. ¿Ya? Entonces, si tú, uno de los factores principales, especialmente para el varón, que es el que tiene que mantener a la familia, entonces uno dice, no, pero si yo hago esto, ¿cómo voy a trabajar? ¡Estás trabajando! ¿Tú qué cosa crees de que estar cargando cosas, o estar en la chacra, o estar en tu oficina, es más trabajo que una revolución de tu conciencia, de despertar de tu conciencia, de cambiar tus actos, de cambiar tu psicología? ¿Tú crees que eso es fácil? Es que más claro, pues por eso es que la gente se mete a la oficina y ahí trabaja sus 8 horas, recibe su sueldo y después llega a su casa a roncar y a mandar. Creen que eso es bacán. Eso no tiene nada que ver. El asunto es que cuando a ti se te antoje tener plata, tienes plata. Que a ti se te antoje querer esto o aquello, eso lo tienes. Pero para eso tienes que tener en cuenta si es que eso también está en los planes de tu íntimo, de tu Padre que está en secreto, de Dios. Él te va a dar todos los juguetitos que tú quieras. ¿Quieres casa? Toma, pues. Si quieres carro, toma, pues. ¿Quieres dinero? Toma, pues. Pero esta vez ya no va a ser uno no va a ser un mendigo de Dios. Ya uno no va a hacer por favorcito, dame que ya me milagrito. No, señor, ya no. Ahora el asunto es diferente. Ahora el asunto es distinto. Ahora tú te pones en la cola de cobros. ¿Por qué? Porque cada trabajador tiene derecho a su jornada. Entonces te tiene que pagar. ¿Por qué? Por ley, porque ya está, ¿qué es lo que estás haciendo? Te estás convirtiendo en Dios. Entonces ya el heredero, ya ese 10% que ya empezó el primer paso de la eliminación de los defectos, entonces, ¿qué es lo que hace? Meditar. ¿Qué es lo que hace la meditación? La meditación es dejar de pensar. Y cuando uno deja de pensar, ya no tienes ese 10% que ya te encargaste en primer lugar de eliminar. Ya te encargaste de eliminarlo, pero no ves diferencias. Te sientes lo mismo, no eres una lumbrera. No es que te vengan desarrollen los grandes problemas tan rápidamente como Guillermo te estaba diciendo. No. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, sí has eliminado defectos y te sientes descargado y mejor, otra cosa es tener la conciencia despierta, y eso solamente se logra no con la eliminación, sino con la meditación. Entonces, ese 10% que tú has trillado, que tú has sacado la mala hierba, y no esa tierra, otra vez que la has dejado limpia, que ya la has abonado, falta ponerle la semilla para que crezca. Y para echarle esa semilla que crezca, lo que tienes que hacer, ¿qué es? Meditar. Ya eliminaste, primer paso. Pero sigue siendo lo mismo, igual te pagan, ojo, igual pasas tú quincenal o mensual por tu jornada, ya estás eliminando, estás cambiando, pues. Y ahora, cuando despiertas la conciencia por intermedio de la meditación, ya estás en otro level, pues, compadre. Porque ya te estás comunicando con Dios. Porque si bien es cierto, el dejar de pensar implica un control de la mente, eso ayuda a que la conciencia se despeje y pueda salir. O sea, es algo así, y como lo dicen los maestros, lo que pasa es que la conciencia está borracha. La conciencia
Una vez que eliminaste a los defectos, sale ahí, no, porque está dormida la conciencia, ya está dormida la conciencia por tantos siglos que nosotros hemos permitido que los defectos sigan en nuestra mente. Entonces, le quitas ese tremendo fardo a la conciencia y la conciencia se despierta, pero en lo que está despierto está en una borrachera todavía, porque todavía no se halla, no se siente, está en otro level todavía, no ha terminado de despertarse. Y para terminar de despertar, ese 10% que tú ya has solucionado, lo haces meditando. ¿Qué es meditar? Meditar es aprender a dejar de pensar. Y entonces cuando uno logra esa meditación en las noches, en las madrugadas, entonces comienzas a meditar, entonces ya ese 10%, 1%, 2%, 3%, vas eliminando, vas despertándolo con la meditación. Todo es meditación, y escúchame bien, cuando ya uno comienza las meditaciones en la cama, porque ya se encargó de eliminar a los defectos, ya entonces uno sale a la calle con un 1% de conciencia más despierta, porque evidentemente hay un porcentaje que ya te ha llevado a la espiritualidad, si no jamás estarías en la espiritualidad. Y de ahí te viene un 2%, un 3%, que ¿qué es lo que tienes que hacer? Entrar en estados meditativos en la calle, en tu trabajo, jugando o haciendo lo que tengas que hacer. Ya entras en estados meditativos. Ahí ya no es que tengas que aprender nada. Escúchame, de repente estarás diciendo, Guillermo, no has sido claro en enseñar lo que es la meditación. Te estoy enseñando la meditación. Mañana te puedo dar la clave total, eso no va a ser ningún problema, ¿no? Sino de que yo te tengo que decir cómo son los avances, cómo es que se hace, porque nosotros en realidad creemos una cosa y creemos todo lo que nos dicen, y para los que vienen a enseñarte la espiritualidad y la meditación es light. La meditación es light. Así que, así como los decretos, tú no te entrenas, tú no haces nada, tú solamente tienes que repetir nomás, yo quiero un carro, yo quiero un carro, yo quiero un carro, yo quiero un carro, yo quiero un carro. Y el universo se va a cansar y al final te va a dar un carro. Eso no es así, pues. Esos decretos. Es como, es cartol. Es cartol. Es cartol misio. La mujer lo botó. Lo separó de los hijos, lo botaron de su trabajo y el hombre comenzó ya no sabía qué hacer. Fue uno de los candidatos para suicidarse. Él se quería suicidar, es cartol, por si no sabes su historia. Y entonces se fue a un jardín, a un parque, y se fue a un parque, y en el parque se puso a pensar, según él. ¿Y a dónde me voy? No tenía a dónde irse. ¿Qué voy a comer? No tenía qué comer. Me voy a, me voy a suicidar. No tenía cómo suicidarse. ¿Qué pasó? O sea, estaba entre la espada y la pared el hombre. No sé, ni eso podía hacer. Y entonces pensó en dejar de respirar, y eso ya se dio cuenta que no era fácil. ¿Y por qué? Porque hay una parte dentro de nuestra conciencia que se llama el instinto de supervivencia. Eso no te va a permitir así suicidarte tan fácilmente. No es tan fácil. Bueno, en fin, el punto es que el hombre no sabía qué hacer, y entonces, porque todos sus problemas pues los tenía amontonados en su mente. Y entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Block, sin darse cuenta, en ese momento, comenzó a mirar, porque no tenía nada que hacer. No tenía trabajo, no tenía mujer, no tenía hijos, no tenía casa, no tenía nada. Y sin darse cuenta, comenzó, porque no crean que eso fue en un ratito nomás, eso le tomó 2 o 3 días, escúchame bien, no vayas a estar haciendo tú lo mismo.
Por si acaso. Así que si estás dispuesto al frío, al agua, a la lluvia y a todo eso, es que de eso se trata. Aunque tú no lo creas, de eso se trata. No se trata de la espiritualidad light. Acá se trata de que el asunto es fuerte de verdad, porque hay que deshacerse de los asuntos materiales. Entonces él, sin darse cuenta, miraba para la izquierda, miraba para la derecha, miraba acá, que primero venían las palomas. Este sitio no tiene pancito para botellar, se arrancaban. Y él primero estaba, ya vaya a acercar, molesto, pues, asado, y de repente la cosa no era así. Ya comenzó a ver a los niños que también que le daban cólera, que le daban, ya comenzó a sentirse, a reírse, se olvidó de los problemas, comenzó a entrar en un estado de gozo con cosas tan simples y tan chiquitas y tan sencillas como las palomitas, los perritos que estaban por ahí, los niños que jugueteaban, las mamás cuidando a sus hijos, y entró en un disfrute que él no se dio cuenta. Él no se dio cuenta. Cuando recién se dio cuenta, agarró y vio una pizza al costado de su sitio, ahí donde él estaba sentado. Y él dijo, ¿en qué momento alguien ha dejado olvidado su pizza? Comenzó a mirar para la izquierda, para la derecha. No había quien reclamara la pizza. Tenía hambre, se la comió. Y después dijo, mañana quiero otro platito bien bacán. No sé cómo se llamaba su plato, porque el plato de allá hay veces que son muy diferentes que los nuestros. Y entonces, y ahora no tengo dónde dormir. Viene una persona y conversa con él, y él le comienza a hablar, pero ya no le habla de sus frustraciones, ni de sus malos momentos, ni que mi mujer, que no me comprende, que en el trabajo me botaron a patadas, y que no, sino comenzó a hablarle de algo que él mismo se sorprendió, ¿no? Porque él no conocía, él no sabía de las cosas que le hablaba, simplemente hablaba. Eso es lo que llaman hablar en lenguas. Ahí los babosos ahí perdónenme, pero ahí en las religiones que cuando ay mire, eso con la con chan y ya, ay, está hablando en lengua. Eso de irse a las religiones es pero para jalarse los pelos, por Dios. El Cristo entre en tu corazón y ora nomás y entra. Ya, en fin. Entonces el hombre comenzó a hablar en lenguas y él no reconocía lo que hablaba. Evidentemente que estaba despierto, pero era como si algo interior tomara posesión de él y hablara con la otra persona. La otra persona era un pudiente que tenía un huevo de plata y tenía una cadena de hoteles. No tienes dónde dormir, porque yo te veo acá ya varios días. No, pero estoy bien. No, vamos. Y se lo llevó a su casa, a uno de los hoteles, a dormir. Comida y todo incluido. Él después dijo, no, si yo me quedo acá, no, mi chamba está en el parque. Y al día siguiente tempranito sigo al parque. ¿Y a qué? A volver a tener esos estados meditativos que sin darse cuenta él, se comenzó a dar de una manera natural. ¿Por qué? Porque él no se dio cuenta en un principio que lo único que había hecho era dejar de pensar. Cuando uno deja de pensar, sale la lámpara de Aladino, ya no es la mente incrustada por los defectos, ya es la conciencia que toma posesión del cuerpo, porque no es que sea pues un brujo o un demonio que se mete, porque todos te lo pintan así, que se mete en tu cuerpo, no, porque como si estamos hablando de que tenemos 7 cuerpos y el espíritu toma posesión del alma, ¿cómo va a hacer eso una brujería? Es estúpido, es absurdo, es ridículo.
No es así. ¿Por qué? Porque nosotros somos alma y sabemos que tenemos que juntarnos con el Espíritu. El Espíritu es Dios, el Espíritu es el Padre que está en secreto. El Espíritu es la chispa divina con la que nos ha mandado el Dios absoluto y el Dios total. Eso tenemos que entender. Cuando uno tiene una tremenda borrachera y está, por decir, en la cantina ahí con sus amigos y de repente aparece en su cama, ahí durmiendo, y después uno, ¡ay! ¡Uy! En la borrachera, ¡uy! ¡Pucha! Ya la fregué, y ahora estoy acá, y mi carro, y aparece, y sale a mirar su carro está ahí bien estacionado, sus puertas están cerradas, con llave y todo, comienza a mirar, todo está bien. Y el borracho no se acuerda, ¡pucha! ¡Qué fea borrachera! Se me fue tontito, no me acuerdo. Y uno no se da cuenta, y uno cree que es uno mismo. No, el alma te dejó llevar por los defectos, te pasaste de vuelta, ¿y quién agarró el control? El Espíritu. El Espíritu te llevó, te cuidó. ¿Por qué? Porque eso es lo que somos. Eso es lo que somos. Entonces, cuando uno habla de meditación, ¿qué es lo que habla? Habla de que el alma, que somos nosotros, que somos los chiquillos, que estamos acá en este mundo, con este cuerpo, pero que también tenemos a Dios dentro de nosotros, que es el cuerpo átmico, que es la parte superior, ya, Él es el que tiene que tomar el control. Es lo mismo que Jesús el Cristo. Jesús el Cristo, Él hizo su trabajo y después su ser, su Padre que está en secreto, tomó el control. Eso a la gente no le gusta escuchar. No, porque Jesús, nadie quiere, no es, Jesús y el Cristo es lo mismo. Mentira, Señor, mentira. Jesús es como decir, tú ¿cómo te llamas? Juana, tú te llamas Perico, tú te llamas Quique, ¿cómo estás? ¿Estás despierto, no? Ya. Te llamas Guillermo, ya. Y cada uno de ellos y cada uno de nosotros tenemos un Dios individual. Eso es el que Jesús le llamaba el Padre que está en secreto. Entonces muchas veces Él hablaba y muchas veces hablaba el Padre. ¿Estás entendiendo la gran diferencia que hay entre el alma y el espíritu? ¿Estás entendiendo de que muchas veces el alma es tan grosera que tiene que actuar el espíritu porque si no uno ya se pasó? ¿Estás entendiendo cuál es la gran importancia de aprender a meditar para que haya esa conexión? No solamente te preocupe en las borracheras, en las pérdidas de conciencia tu Señor, sino de que sean socios, sean uno, y que Padre, Hijo, Espíritu Santo, tres personas distintas, un solo Dios verdadero, se convierte en realidad. Y eso se logra eliminando primero los defectos, luego haciendo meditación. ¿Por qué? Porque ya en esa meditación tu conciencia se despierta y esa es la parte de Dios, es la parte del Dios absoluto, es del Dios íntimo, es del Espíritu. Y entonces el Espíritu comienza a tener más presencia en ese cuerpo físico, en esa alma. Y entonces esa persona va a comenzar a tener más poderes. ¿Por qué? Porque son inherentes del Espíritu, porque le corresponden, porque eso es lo que somos. ¿Te das cuenta? Eso es lo que somos. Entonces, aquella persona que no entienda lo que es la meditación, mañana te voy a contar paso a paso, poquito a poquito, cómo vamos a hacer la meditación, ¿ya? Pero aquella persona que no entienda lo que es la meditación, no está entendiendo para qué vino a este mundo. ¿Por qué cosa crees que la vejez es la parte de la vida más larga? ¿Por qué crees que es? Porque en ese tiempo ya tu mente está más reposada, porque para ese entonces tú ya debes de tener algo
debes de tener una tranquilidad económica, o ya más o menos ya tienes que tener un rumbo y todo lo demás. Entiéndeme. Si tú quieres conseguir todo y quieres entender qué cosa es el mundo, tú quieres saber quién eres tú mismo, medita. Y eso te va a dar la felicidad. Eso te va a dar. Yo no te estoy hablando como si tú fueras, esto es solamente para las personas especiales, el asunto de comunicarse con Dios, porque mañana te voy a enseñar cómo te comunicas directamente con Dios. Pero es que eso no lo hacen las personas especiales. Uno mismo se tiene que convertir en alguien especial. Uno mismo. Ese es tu trabajo. Tu trabajo es subir de los niveles mentales a los niveles espirituales y a los niveles del despertar de la conciencia. Si no haces eso, vas a seguir siendo infeliz. Siempre algo te va a faltar. Siempre vas a decir, yo ya tengo casa, tengo carro, tengo todo. Y no sé por qué estoy triste, por qué estoy con la depresión. Porque no te has unido, pues. O si no tienes, peor, pues. Si no tienes, peor. Porque si no tienes, te falta unir y te falta abundancia. Lo que quiere decir que ni siquiera has hecho el esfuerzo real y verdadero de tener la felicidad. O sea, yo no te estoy hablando de cucufaterías, ni de religiones, ni de golpearse el pecho, ni de hermanitos, ni de hermanitas. Yo te estoy hablando de una verdadera transformación en ti. Eso es la meditación. Ay, ya no puedo ni dar mi dirección. Mañana conversamos. Amigo, amiga, sé feliz y recuerda, todos para uno y uno para todos.